La curación del ciego de nacimiento. El texto de la palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el Evangelio de Juan todo el capítulo 9. La curación de este ciego de nacimiento. Solamente he querido tomar ese primer versículo para hablar del contexto del milagro de la curación e irlo trabajando durante toda esta semana paso a paso. Y por ello, vio al pasar un hombre ciego de nacimiento. Nos está manifestando la enfermedad de un hombre, la situación hereditaria de un hombre, la postura de una persona que está enferma. El contexto en el que nos movemos definitivamente son dos planos. Luis Martin llega a pensar en que toda la exposición se mueve en dos planos. Cuando hablamos del contexto del milagro de esta curación, el histórico de lo que sucedió en tiempos de Jesús y el coetáneo del evangelista. Entonces, estas dos cosas aludirían de modo directo a las circunstancias de la comunidad joánica. Lo que sucedió en tiempos de Jesús es la problemática de la inserción de su mensaje, de sus signos como hijo de Dios, de su programa, de su estilo de vida, que es un contraste con la tradición judía. Y en el segundo plano, cuando vemos el contemporáneo, el evangelista, vemos cómo desde la historia de las comunidades joánicas, al experimentar a Cristo, al conocer a Jesucristo y al seguirlo, vemos que viven circunstancias de persecución y de exclusión por parte de los judíos. Y por ello, es importante mirar que en ese texto de la palabra del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 9, este hombre también, que es ciego de nacimiento, al tener la experiencia de Jesús y al reconocerle como su Mesías, como su Señor, como el Cristo, también es excluido de las sinagogas, perseguido y excluido de la sinagoga. Así es la triste realidad de los primeros cristianos. Los que han aceptado a Jesucristo son perseguidos y excluidos. Pero también vemos que la curación del ciego de nacimiento representa una forma narrativa, lo que el prólogo proclama en forma ígnica. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. La luz de Cristo brilla en las tinieblas, brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Es lo que se habla en el prólogo del Evangelio de San Juan para mirar ese contexto real en el cual se produce el milagro. Y vemos el horizonte hermenéutico del texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, que nos posiciona en el corazón del prólogo en ese gran contraste que hay entre la luz y las tinieblas, que eso se manifiesta en todo el Evangelio. La luz y las tinieblas. Jesús es la luz del mundo que ilumina oscuridades y tinieblas. También un contraste que se desmitifica con el personaje del ciego de nacimiento, que ve la luz, y los fariseos que se van configurando paulatinamente en el relato como protagonistas de las tinieblas por su oscuridad. Aquí vemos ese gran contraste. Un hombre ciego, vio pasar un hombre ciego de nacimiento, que se va abriendo a la gracia, paso a paso, va reconociendo a Jesús como el Mesías y el Señor, en contraste con los fariseos que se quedaron en sus tinieblas y en su oscuridad porque no han querido reconocer al Salvador del mundo, a Jesucristo el Señor. Por ello, desde allí estamos mirando que esta afirmación que tiene este ciego cristológica, Jesucristo es el Señor, es su Cristo, es el Mesías. De allí vamos viendo entonces cómo desde ahí se va tejiendo un detonante para la persecución hostil por parte de los judíos. Persecución que se teje en este momento de este milagro de la curación del ciego de nacimiento y por lo tanto es discutido por los fariseos. Por eso en esta discusión que va teniendo paso a paso, vamos a irlo viendo durante esta semana, van apareciendo una serie de afirmaciones que van mirando cómo progresivamente Jesús va desvelando su identidad. Cuando el ciego dice, el hombre que se llama Jesús, capítulo 9, versículo 10, es un profeta.
capítulo 9, versículo 17. Es confesado como Mesías, capítulo 9, versículo 23. Estaba junto a Dios, capítulo 9, versículo 33. Y allí vamos viendo finalmente cómo se le revela Jesús a este hombre, a este ciego de nacimiento como el Hijo del Hombre, y el ciego confiesa abiertamente su fe en él, capítulo 9, versículo 35 al 38. Terminamos todo este capítulo 9, nos va mostrando esto, y recordemos que en los capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 8, vamos viendo ese espacio temporal en el que se ven unas fiestas maravillosas como es la del agua, Jesús es la fuente de agua viva, y la de la luz, Jesús es la luz del mundo.